pido al abogado de la comisión que dé lectura de la cuenta, por favor. Antes de dar lectura a la cuenta, decirle al diputado Baltolú que entendemos perfectamente, nosotros acomodamos esta sesión en particular básicamente para que el subsecretario pueda estar hoy día presente, para poder contar con lo que él nos pueda transmitir en torno al tema. Eh, pero me interesa mucho que podamos tomar algunos acuerdos en torno al funcionamiento de la comisión. Miren, los lunes que viene el día 12 de noviembre, 12 de De octubre, octubre. perdón, de octubre, que va a ser feriado. Después la semana que viene es distrital y el término formal de esta comisión es el 17 de noviembre. Entonces, lo que yo he estado conversando con el Contralor General de la República, que ustedes saben que tiene abierto en este momento a lo menos tres o cuatro procesos de investigación dentro de la Contraloría que van a ser muy determinantes para las conclusiones de esta comisión. Entonces, lo que yo les quería proponer es que yo pueda conversar con el Contralor. Bueno, ya estoy conversando con él, me quedó de dar una respuesta en el fondo de cuándo él podría tener los elementos de las conclusiones de estas investigaciones que se están llevando adelante, o estos sumarios, no sé cómo lo llama. Y lo importante de eso es que podamos retomar nuevamente la sesión de la comisión, ya sea el día 4 de noviembre o el día 26 de octubre, dependiendo de las posibilidades de entregarnos información que tenga la Contraloría. No sé si a ustedes les parece, en el fondo, para no hacer reuniones por hacer 2 reuniones, de sino noviembre, que, perdón, presidenta, es el 2 de noviembre. perdón, 2 de noviembre o 26 de octubre. ¿Les parece? Sí, diputado Gaona. Presidenta, yo no sé si sea pertinente esperar sus resultados de sumario de la Contraloría para el trabajo que nos corresponde a nosotros. Eh, yo creo que las conclusiones de esta comisión no pueden depender de si la Contraloría termina o no termina un sumario. Entonces, yo sería partidario de seguir avanzando de acuerdo al calendario que tenemos y si llegan las conclusiones de la Contraloría, un informe que además seguramente si concluyen van a tener que ser los procesos de descargo y no van a ser nunca definitivas. Por tanto, yo trataría de agotar todos los medios para que nosotros nos formemos una idea con toda la información de todos los actores que puedan entregarnos y no solo basado en algo que pueda determinar la Contraloría, que además va a ser seguramente, probablemente no va a ser un informe final, va a ser el informe de auditoría primario y después vienen los descargos y todo eso. Por tanto, si no, no tendría mucho sentido que nosotros estuviéramos haciendo lo mismo que hace la Contraloría. Sin perjuicio de que si la Contraloría tiene informes previos antes de la fecha, puede ser considerado como insumo, pero nunca como para poder determinar el funcionamiento o no funcionamiento de esta comisión investigadora, que por lo demás tiene facultades distintas y que puede desarrollar su trabajo sin necesidad de que tengamos los antecedentes de la Contraloría previamente. Sí, no, lo entiendo perfectamente, diputado. Me parece muy importante lo que usted plantea. El problema es que hasta ahora al menos los miembros de esta comisión no han enviado más personas para poder ser consultadas. Entonces, yo hasta ahora al menos las personas que han sido solicitadas ya han sido todas convocadas y efectivamente existe un compromiso de la comisión de la sesión anterior de convocar al Contralor cuando tuvieran los resultados de esta auditoría. Y me parece que es muy importante tenerlo a disposición porque efectivamente, si bien nuestra conclusión no va a depender de lo que diga el Contralor, sí son insumos muy importantes para los procesos de conclusión. Entonces, yo solo lo estoy planteando en términos de que poder hacer coincidir que antes del término de esta sesión, de esta comisión investigadora, podamos tener los antecedentes que pueda concluir la Contraloría como parte de los antecedentes que tengamos a la vista, que me parece importante, porque de lo contrario quedaríamos con una suerte de vacío. Entonces, eso significaría que la próxima sesión, por tanto, sería o el 26 de octubre con el Contralor o el 2 de noviembre, a menos de que alguien planteara algún invitado o invitada que le parezca relevante antes de la fecha, y eso sería la próxima sesión el 26 de octubre con algún invitado o invitada que el resto de los diputados y diputadas de la comisión puedan plantear. Bueno, ¿les parece entonces que acordemos así? Perfecto, se acuerda. Perfecto.
Ya, y por otro lado, el abogado de la comisión dará lectura a la cuenta. Ignacio, le ofrezco la palabra, perdón. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio número 15.914 del oficial mayor de la Cámara de Diputados, por el cual comunica que el diputado Jaime Naranjo Ortiz reemplazará en forma permanente al diputado Juan Santana Castillo. Oficio número 15.913 del oficial mayor de la Cámara de Diputados, por el cual comunica que el diputado Marcelo Chilmes Rodríguez reemplazará en forma permanente al diputado Luis Rocafún López. Un correo de la señora Alejandra Matus, por el cual se excusa asistir a la sesión de hoy por problemas de calendario. Oficio número 2888 del subsecretario de Redes Asistenciales, por el cual remite oficios de respuesta que han sido enviados por la subsecretaría a la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago. Oficio número 2889 del subsecretario de Redes Asistenciales, por el cual remite presentación expuesta en la Comisión Especial Investigadora de Actos de Gobierno relacionados con la habilitación de inmuebles para la instalación de hospitales de campaña o para hospedaje de enfermos COVID-19 y en especial el arrendamiento de espacio riesgo en la sesión celebrada el 7 de septiembre de 2020. Oficio número 2890 del subsecretario de Redes Asistenciales, por el cual remite dictamen de la Contraloría General de la República número 4798 de fecha 5 de mayo de 2020 en relación con la legalidad del proceso de arrendamiento del inmueble denominado Centro de Eventos de Espacio Real. Finalmente, oficio número 2891 del subsecretario de Redes Asistenciales, por el cual remite resoluciones exentas números 216, 279 y 490, todas de 2020, en relación con la autorización del inmueble denominado espacio riesgo para la entrega de prestaciones que se indica, su modificación y posterior resolución que deja sin efecto las anteriores. Cabe hacer presente que, dado la extensión de estos documentos, estos serán enviados a los correos institucionales de las diputadas y diputados de la Comisión sin perjuicio de ser subidos al sistema institucional. No hay más documentos en la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, Ignacio. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Perfecto. No habiendo entonces palabras sobre la cuenta, quisiera decir que la sesión de hoy tiene por objeto abocarse al conocimiento de su mandato y que se encuentra citado para esta reunión el subsecretario de Redes Asistenciales, don Arturo Zúñiga, quien ya se ha conectado. Le agradecemos, subsecretario. Nosotros como comisión teníamos mucho interés de escucharlo, hacerle algunas preguntas que surgieron a raíz de las últimas sesiones que tuvimos. Y por tanto usted es el único invitado en este momento de nuestra sesión. Yo le voy a ofrecer la palabra para que usted pueda hacer exposición de algunos elementos a los cuales quisiera referirse y posteriormente abriríamos un espacio de preguntas. Yo propondría hacer 3 preguntas, respuestas, 3 preguntas, respuestas. De no haber más preguntas, por tanto, se levantaría la sesión con los antecedentes aportados. Ofrezco entonces la palabra al subsecretario Arturo Zúñiga, a quien le agradecemos nuevamente el haberse hecho el espacio para poder estar presente el día de hoy. Muchas gracias, diputada Cariola, por su intermedio. Agradecer también al resto de los diputados que conforman esta comisión por la invitación. Bueno, yo hice una presentación hace unas sesiones atrás acerca del asunto. Entiendo que pueden haber más dudas, por lo tanto estoy disponible para poder contestar esas preguntas. Obviamente, y dar la preferencia a eso para poder también hacer un buen uso del tiempo. Yo hoy día me encuentro aquí en Punta Arenas, estoy precisamente dentro del Hospital de Magallanes, en donde estamos con reuniones con el equipo clínico del hospital para poder colaborar en todo lo que ha sido este aumento importantísimo de casos que estamos teniendo acá en la región y que ha implicado que ya hayan más de 46 pacientes que hemos tenido que aeroevacuar a Santiago. Entonces, en función del tiempo, si usted lo estima pertinente, diputada Cariola, darle la palabra a los diputados para poder ir contestando todas las preguntas que sean necesarias. Perfecto, subsecretario. Entonces, en el fondo, no hay nuevos antecedentes que usted quisiera aportar, sino más bien someterse a las preguntas o a las consultas que se puedan establecer. Diputado Gaona, le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio al señor subsecretario de Salud. Felicitarlo por estar allá donde la situación está más compleja, en Punta Arenas, que tenemos hartos problemas y que ojalá la presencia suya ya pueda contribuir a esa comunidad para que se puedan enfrentar de mejor manera a la situación de la pandemia.
Mi pregunta tiene que ver un poco si el señor subsecretario nos podría poder hacer una especie de recuento de cuál es la situación de los sumarios o investigaciones que está haciendo la Contraloría, cuáles son los tiempos de ello, en qué etapa estamos, si hay informes previos, hay contestaciones de la subsecretaría, si aún no se recibe el primer informe de auditoría, en fin, para poder un poco, porque de acuerdo a lo que conversaba recién nuestra presidenta, me da la impresión de que solo falta la palabra del Contralor en esta comisión y que no hay más invitados ni a muchas más personas que escuchar. Por lo tanto, sería bueno saber cuál es el timing de la Contraloría para saber un poco a qué atenernos, porque nos quedan solamente el mes de noviembre, si no me equivoco, Presidenta, para poder evacuar ya el informe final. Y me gustaría saber cuál es el estatus desde la perspectiva de ustedes de todo lo que está haciendo la Contraloría respecto a este tema específico que tiene que ver con las residencias sanitarias, con el espacio riesgo, en fin. Esa es la pregunta que quisiera que me pudiesen responder el señor subsecretario. Ok, gracias, diputado Gaona. Ofrezco la palabra, no sé si algún otro parlamentario, la diputada Orsini, el diputado Morán, el diputado Torrealba, que están presentes, quisieran referirse. Si no, voy a tomar la palabra yo. Yo tengo varias preguntas y si le parece al subsecretario las puedo mencionar todas de una vez o las vamos mencionando cada tres para sumarlas a la del diputado Gaona y así el subsecretario puede ir respondiendo una por una, ¿sí? Bueno, no hay más preguntas, entonces asumiría yo algunas consultas que me interesa poder determinar. Sí, subsecretario, bueno, uno de los puntos que se han discutido en torno al valor que se pagó en relación al arriendo del espacio riesgo es que se había determinado, ¿cierto?, un pago por 0,2 UF el metro cuadrado, que era el mayor costo posible en el fondo. O sea, de los costos que se habían determinado por arriendo de metro cuadrado, este era el mayor costo posible. Sin embargo, hasta ahora al menos, a mí no me ha quedado claro en base a qué se determinó ese costo. O sea, cuál fue el criterio para determinar el costo de los 0,2 UF el metro cuadrado. Porque hasta donde, al menos la información que se nos entregó la semana pasada, o sea, en la última reunión, lo que se nos decía en relación por parte del director del Servicio de Salud Metropolitano era que efectivamente la determinación del pago se había hecho por parte o del costo, digamos, se había hecho a través de la subsecretaría. Entonces yo quisiera saber cuáles son los criterios para determinar ese valor. Y finalmente, acá hay valores distintos en torno a lo que se dijo en su momento públicamente por parte del ministro Mañalich en relación a cuánto es lo que se había pagado finalmente de manera mensual por el arriendo del espacio riesgo. Y por tanto, ante eso yo quisiera, y hay otro dato que es el que nos entrega el Contralor en la sesión que tuvimos con él, que es distinto, son dos montos distintos, muy distintos respecto del costo total de lo que se terminó por arrendar. Entonces yo quisiera preguntar cuántos metros cuadrados del recinto finalmente se utilizaron, o sea, cuánto fue la capacidad finalmente de tratamiento de personas enfermas y cómo se utilizaron estos metros cuadrados, es decir, cada uno de los metros cuadrados que fueron arrendados, cómo fueron utilizados, cuántas fueron las personas que se trataron en ellos y cuál fue el costo final del arriendo que se hizo. Por otro lado, quisiera preguntar una cosa que me parece muy importante. El 10 de julio del 2020, consultado por los contratos de arriendo del espacio riesgo, el subsecretario Zúñiga señaló que hay un contrato donde se establece un arriendo por un terreno en donde nosotros donde usted dice, subsecretario, teníamos que transformarlo en un centro hospitalario. Un primer contrato va al arriendo de ese galpón. Entonces, lo que se contrató en medio de la pandemia fue un galpón y sobre eso se valorizó en particular o en relación a la totalidad de los costos-beneficios que significaba poder implementar, y eso lo pregunto a propósito de la investigación que lleva adelante la Contraloría o el sumario, que se establece que habrían contratos donde se encontrarían dobles pagos en relación a el arriendo de este espacio.
Y la última es que entre los fundamentos para la contratación, según aparece en la cláusula primera del contrato con espacio riesgo, se señala que hasta la fecha 25 de marzo, según el contrato, a nivel mundial, más de 1 millón de personas han sido confirmadas con la enfermedad, con más de 60.000 muertes. Por su parte, en Chile hasta la fecha, más de 4.000 personas han sido diagnosticadas con COVID-19, existiendo más de 40 personas fallecidas y contagiadas por la enfermedad. Sin embargo, la información oficial a esa fecha era de 1.142 casos de contagio en Chile y 3 muertes asociadas a COVID-19. ¿Cuál es el equivocado, subsecretario? ¿El contrato, la información oficial de contagios o todo? Porque se genera una contradicción en eso. Y lo segundo, ¿qué ha señalado el Ministerio por estas cifras en las otras instancias como la Comisión Investigadora de Muertes por COVID? Creo que es importante tener esa información. Y bueno, me gustaría hacer otras preguntas más, pero para no agobiar al subsecretario con tanta información, preferiría que respondiera a estas primero y luego le diéramos paso a las otras preguntas. Subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, diputada Cariola, por su intermedio. A ver, respondiendo la pregunta del diputado Gaona, en primer lugar, hoy el centro hospitalario ya no se está ocupando, ¿ya? Eso, nosotros enviamos una carta a los dueños, a los propietarios, diciendo que íbamos a dejar de ocuparlo debido a la disminución en la cantidad de contagio, y lo propio hizo el Servicio de Salud. Hay que recordar que, y voy a responder de alguna forma en la pregunta número 3 de la diputada Cariola, que acá hay 2 contratos que se hacen, o más de uno. Uno es el arriendo, que tiene que ver con los metros cuadrados que se fijaron por resolución. Durante marzo se emitió una resolución para fijar, por ejemplo, el precio de la PCR, cosa de que no se cobrara cualquier precio independiente del lugar donde uno fuera. También se fijó el precio del metro cuadrado con el objetivo de que los que contrataran, el ministerio, o los servicios, los hospitales, tuviesen también un precio de referencia y que no se abusara de la situación de mercado que había en ese momento. Por lo tanto, el valor que se utilizó de 0,2 UF es un valor que hoy día uno puede ver que es perfectamente asimilable al arriendo de una bodega para guardar documentación o de una bodega para guardar una serie de equipos que están ahí en el mercado, y hay bastante información acerca de eso. En cuanto a por qué se produce esta diferencia entre el valor, bueno, a lo mejor ejemplificándolo con el costo de lo que cuesta un hospital. Por ejemplo, el Hospital Félix Bulnes cuesta mensualmente 5.000 millones de pesos. ¿Ya? 5.000 millones de pesos. Y lo reitero porque el valor del arriendo es de 86, 80 millones, si mal no recuerdo. Yo envié toda la información a la comisión para que ustedes tuvieran esa información. Entonces estamos hablando de valores muy, 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 muy distintos. O sea, en un contrato lo único que se hace es, tengo derecho al uso de esos metros cuadrados. Obviamente no son cualquier metro cuadrado, o sea, no me servía una cancha de fútbol o distintos establecimientos que se ofrecieron en ese momento, porque tenía que tener todas las instalaciones ya provistas para que pudiésemos transformar ese, como yo lo mencioné en la sesión pasada, como un galpón en un centro hospitalario. Es decir, que yo, si pudiese arrancar un cable y poner un enchufe en cada una de las camas, bueno, que existiera esa conexión, que existiera esa conexión de agua potable, que existiera esa conexión eléctrica y todo lo que requiere para transformar un recinto, en este caso un galpón, en un recinto hospitalario. Y eso fue lo que se hizo a través del segundo contrato, que es lo que tiene el Servicio de Salud, el Servicio de Salud Metropolitano Norte, en donde transforma este galpón en un centro hospitalario con módulos, es decir, tal como lo vemos diariamente en un hospital, que hay un máximo de camas por recinto, cosa de evitar las infecciones intrahospitalarias, que cada cama tiene adosado un enchufe, no solamente para conectar la cama, que era eléctrica, sino que para conectar también el monitor de signos vitales, que hubiese en una estación de enfermería agua potable. Todas esas situaciones no se podían
realizar rápidamente si es que no teníamos un galpón con todos los suministros que son necesarios para hacer de un galpón un recinto hospitalario. De este recinto hospitalario egresaron 700 pacientes y 700 pacientes no leves, o sea, 700 pacientes que pasaron por ventilación mecánica en un hospital, que estuvieron hospitalizados varias semanas, incluso meses, y que para desocupar ese cupo y poder ocuparlo en otra persona que lo requiriera, que estuviera más grave, es que se habilitó este centro hospitalario Huechuraba. Y con ese objetivo, las distintas unidades de paciente crítico de todos los hospitales de la región metropolitana podían agilizar y darle una mayor rotación, que es el término que se ocupa dentro de los hospitales, a las camas más escasas en ese momento, que eran las camas de unidades de cuidados intensivos. En estos momentos la Contraloría sigue realizando esta investigación acerca de la contratación de este centro, en donde nosotros hemos entregado toda la información que ha solicitado el Contralor, y al mismo tiempo la Contraloría Metropolitana tiene que tomar razón o no del segundo contrato. Y mientras eso no ocurra, no hay un pago asociado, porque obviamente no está, entre comillas, o sea, no entre comillas, no está tomado de razón el contrato. Y mientras eso no ocurra, el Servicio de Salud Metropolitano Norte no va a pagar, ¿ya? Y es por eso que estamos esperando, estamos entregando toda la información para que la Contraloría Metropolitana pueda tomar una decisión y poder seguir avanzando o no, según corresponda y lo indique la Contraloría Metropolitana. Valor metro cuadrado. Bueno, el valor del metro cuadrado, independiente que se pueda haber hablado de distintas cifras en millones de pesos cuando se trató de comunicar el valor del arriendo. Se puede haber hablado de 20, 40, 60, 80 millones de pesos, pero eso siempre fue en función de la cantidad de metros cuadrados que se iban a utilizar, ¿ya? Por lo tanto, el valor del metro cuadrado de 0,2 UF se ha mantenido siempre constante y eso no se ha modificado por ningún motivo del contrato que se firmó en primera instancia por la Subsecretaría de Redes con el Centro Hospitalario Huechuraba. Eso se ha mantenido siempre inalterable en el transcurso de los meses, ¿ya? Acerca del uso, se ocuparon 2 galpones, ¿ya? Son 10.000 metros, creo que eran 12.000 metros en total, no recuerdo exactamente, diputada, la cantidad de metros totales que se ocuparon entre estos 2 galpones, pero está todo detallado en la información que envié a la comisión y sobre la cual obviamente se realizarán los pagos en caso que corresponda. Si es que no corresponde, obviamente esos pagos del Servicio de Salud Metropolitano Norte no se van a realizar. Eso en cuanto a las 4 preguntas que tengo anotadas. Pero según perdón que es sobre el punto, ¿no? Porque según la información que a nosotros se nos entregó, son 2 contratos, uno que lo paga el Servicio de Salud Metropolitano Norte, que es el que está retenido por tener consignados dobles pagos de algunas prestaciones, ante lo cual sería bueno que también usted pudiera pronunciarse cómo están corrigiendo esos dobles pagos que aparecen en 2 contratos distintos, y el segundo pago que tiene que ver con la implementación. Entonces, cuando el Contralor habla de que el costo del arriendo, finalmente de los metros cuadrados utilizados, fueron 150 millones de pesos mensuales, yo quiero saber si usted efectivamente corrobora esa información, porque finalmente esa es la pregunta, ¿cuánto es lo que se pagó por arriendo? Porque eso ya me imagino lo tienen calculado, ¿cuál es el costo de lo que se tenía que pagar por arriendo y de dónde salió esa plata? ¿Fueron recursos adicionales o se sumó a la deuda hospitalaria del Servicio de Salud Metropolitano Norte? A ver, como usted bien dice, son 2 contratos. Uno por el arriendo, que lo tiene la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y en donde el contrato especifica que son 0,2 UF por metro cuadrado utilizado, ¿ya? Y eso tiene un valor, el único valor que se ha pagado, que fue el de abril, de 80 millones y fracción, no recuerdo la cifra exacta. Y eso corresponde a la cantidad de metros por la 0,2 UF, ¿ya?
Y es por eso que nosotros decimos que hay un segundo valor. Cuando uno compara el valor de lo que cuesta mantener un hospital, yo di el ejemplo del Hospital Félix Bulnes, que es un hospital que cuesta 5.000 millones de pesos mensuales, es decir, 5.000 millones versus 80 millones. Estamos hablando de una cifra totalmente diferente, mucho mayor lo que cuesta el Hospital Félix Bulnes. Y es por eso que hay un segundo contrato que explica obviamente la transformación de un galpón, que es el contrato que tiene el Servicio de Salud Metropolitano Norte. Y ese contrato es el que se hace cargo de transformar un galpón en un recinto hospitalario, y hay más contratos aún, no solamente con Centro Hospitalario Huechuraba, sino que, por ejemplo, si el Servicio de Salud contrató medicamentos, obviamente tiene que haber un contrato de provisionamiento de medicamentos. Si hay un contrato de conexión de gas, tiene que haber también un contrato acerca de eso. Es decir, todo lo que tiene que tener un centro hospitalario de estas características. Y cuando usted menciona que lo que se observó fue obviamente que habría algunas cosas que estaban incluidas en el primer contrato, que también estarían dentro del segundo contrato, que no se han pagado, es lo que el Servicio de Salud Metropolitano Norte tiene que despejar con la Contraloría, en este caso metropolitana. Y por eso es que se han reunido, entiendo, han entregado mayor antecedente y estamos a la espera de que pueda haber un segundo pronunciamiento acerca de la mayor argumentación que presentó el servicio, explicando las diferencias. Y la diferencia es, para graficarlo, por ejemplo, un departamento. Si un departamento viene, obviamente tiene que tener luz. Y si ese departamento yo le quiero hacer una remodelación dentro y quiero dividir una pieza, esa pieza obviamente tiene que tener un suministro eléctrico. Y ese es el suministro eléctrico que estaba en el primer contrato, pero el cable que va desde el exterior hacia ese nuevo dormitorio es lo que va en el segundo contrato. Esas son como las diferencias que trato de explicar con estos ejemplos sencillos para mejor entendimiento. Pero en definitiva es la Contraloría Metropolitana la que tiene que determinar si esas explicaciones son suficientes según la información que ha entregado el Servicio de Salud Metropolitano Norte. Subsecretario, le voy a entregar al tiro la palabra al diputado Torrealba para pasar a la segunda ronda de preguntas, pero me parece importante que pueda usted responder ante la pregunta de qué ocurre si es que la Contraloría no toma razón del contrato al que se está esperando, porque si hay solo un pago hecho, que es el pago del mes de abril y en relación a un solo contrato, entonces, ¿cómo se asume esto? Y también poco respondió de dónde salieron los recursos, si es que se suman a la deuda del Servicio de Salud Metropolitano Norte o si es que finalmente son recursos que se inyectaron adicionalmente del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Presidenta. Sí, que termine esa pregunta y pasamos a la segunda, o sobre el punto, diputado Gaona. No, es que por lo menos no escuché respuesta a mi pregunta, a la relacionada con los timings, los tiempos de la Contraloría, en qué etapa estamos de inicial de los procesos. Eso Okay. o si no tiene el antecedente a mano el subsecretario, que nos pueda enviar por escrito la respuesta. Ok, gracias, diputado. Subsecretario. Sí, en relación a las investigaciones que está realizando Contraloría del Centro Hospitalario, se ha pedido información en dos ocasiones por temas distintos. Uno por el de metro ocupado, es decir, cómo se lleva a cabo el proceso del cálculo de los metros cuadrados que estaban siendo ocupados, y que al final era por galpón ocupado más que nada, porque independiente de si ocupado o no el pasillo, obviamente el pasillo es necesario para la circulación del personal. Y en la segunda oportunidad preguntó acerca de cuál fue dónde se enmarcaba dentro del plan de coronavirus el aumento de camas básicas, que era una pregunta bastante general a nuestro criterio y que respondimos obviamente con toda la información que tenemos en estos momentos para lo cual fue la conformación de la red COVID-19, es decir, respondiendo desde la apertura de los 5 hospitales que aperturamos anticipadamente, ahorrándonos estos trámites administrativos, como son el Félix Bulnes, el Hospital de Ovalle, el de Padre Las Casas, el Dangol y el Gustavo Frique,
la ayuda que nos presentó la Fuerza Armada y los distintos dispositivos que se fueron instalando a través de los hospitales modulares en la región de Coquimbo, en Limache, en la región metropolitana, a un costado del Parros Luco y del Sotero del Río, y el Hospital Guillermo Gran Benavente en Concepción. Y eso ya se respondió, esperamos, o sea, no hay un tiempo que la Contraloría determine para poder dar respuesta o dar el informe final, diputado Gaona, por su intermedio, diputada Cariola. Así que estamos atentos a que si se llega a requerir de más información, nosotros poder entregarla rápidamente con el objetivo de que se entregue el informe final y podamos proceder con los pagos o no, según lo que digan. Y me corrijo, diputada Cariola, yo mencioné que se había pagado solamente uno, se pagó abril, mayo y junio, ¿ya? Son 72 millones más IVA, ¿ya? Eso es lo que ya está cancelado. Déjame ver si tengo acá los metros. Sí, son 15.000 metros cuadrados. Y eso da ese valor a 0,2 UF el metro cuadrado. En relación a... anoté acá sus dos preguntas, diputada, pero tengo mala letra. Los recursos. Los recursos, sí, se le entregaron recursos adicionales al servicio, a todos los servicios de salud se le entregaron, pero obviamente más al Servicio de Salud Metropolitano Norte debido a la implementación de esta estrategia de coronavirus. Puedo enviar los detalles acerca de todos los recursos que le hemos entregado a la red de salud, a los 29 servicios de salud, tanto la atención primaria como la atención hospitalaria. Por otro lado, van los recursos de trazabilidad, testeo y aislamiento que bajan a través de las Ceremis de salud, no de la subsecretaría ni de los servicios, sino que a través de la Ceremi. Y toda esa información no tengo problema en comprometerme a enviarla para que quede registro del aporte adicional que ha tenido la red para enfrentar de buena forma esta pandemia. Eso, porque es importante tener los datos de cuántos fueron los recursos, y nosotros habíamos solicitado, subsecretario, también el detalle de los costos de funcionamiento, gastados concretamente, o sea, en relación al contrato que se hizo externamente con las personas que llevaron adelante los servicios, es decir, el personal, los gastos en materia de insumos y todo lo adicional que se gastó para el funcionamiento. O sea, en el fondo queremos tener la cifra total de cuál es el costo del funcionamiento del espacio riesgo, incluidos los dos elementos que ya discutíamos recién. Diputado Torrealba, le ofrezco la palabra, y si hay algún otro parlamentario o parlamentaria que quiera hacer alguna pregunta, después el diputado Pérez. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Y por su intermedio preguntarle al subsecretario. Entiendo lo que usted nos ha relatado, de que aquí lo que hay es un contrato que tiene que ver con el arriendo de un espacio y otro contrato que tiene que ver con la habilitación del espacio, porque evidentemente el espacio que se había arrendado, estos 15.000 metros, no eran propiamente tal un hospital, y por lo tanto había que habilitarlo para que este espacio pudiera dar las condiciones necesarias a atender gente. Y por lo tanto, aquí lo que voy entendiendo de sus explicaciones es que no hay dobles pagos, sino que son dos contratos distintos, y lo que está revisando hoy la Contraloría tiene que ver con el itemizado de cada uno de esos contratos, que me imagino es el procedimiento normal que tiene la Contraloría ante cualquier contrato que un servicio público haga durante sus funciones, que finalmente revisar si esos contratos están hechos bajo la norma. Pero lo que entiendo, y ahí si usted me lo corrobora, subsecretario, es básicamente que aquí hay dos contratos, no porque se hubieran hecho dobles pagos, sino porque hay un contrato que tiene que ver con el arriendo y otro que tiene que ver con la habilitación del espacio para que tuviera todas las condiciones sanitarias de poder atender personas enfermas. Gracias, diputado Torrealba. Diputado Pérez, le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta, y por su intermedio saludar al subsecretario y al resto de los integrantes de la comisión.
Bueno, se me adelantó un poco el diputado Torrealba, pero, subsecretario, pues usted medio, presidenta, yo entiendo, y en las consultas que se le han hecho al señor Contralor, que fue invitado a la comisión y que también en otras comisiones me ha tocado escuchar al señor Contralor respecto de este tema en particular, efectivamente, o sea, son dos contratos. Uno, el contrato del arriendo del inmueble, que no va a la toma de razón, sino que es por resolución y que se financia con otros recursos. Y lo que apuntaba el señor Contralor, y que lo dijo en la comisión y debe estar en acta, es que el segundo contrato, que es el que permitía, digamos, habilitar ese inmueble como un centro, digamos, hospitalario, que lo firmó el Servicio de Salud Norte, si más no me equivoco, y no un trato directo con la Subsecretaría de Red, ese es el que ellos estarían revisando, cuestionando, porque al parecer, según en opinión del Contralor, bueno, no del Contralor, pero de la persona que fiscaliza, tendría doble pago en el sentido de que qué cosas, por eso hablan del itemizado, qué cosas estarían pagadas por el contrato del inmueble y qué cosas estarían pagadas por el contrato de la habilitación, y que aparentemente, según la investigación, y que tienen que aclararlo, podrían haber cruces, digamos, de valores, porque un mismo, digamos, ítem podría estar siendo pagado a través de dos contratos distintos. Eso es lo que yo puedo resumir de lo que el señor Contralor ha dicho, y es lo que a ustedes, me imagino, como autoridades sectoriales les ha llegado. Ahora, ¿cuándo va a estar ese informe, digamos, de la revisión, de la auditoría del segundo contrato, que es el que todos aquí están hablando y han hablado que doble pago y poco menos se llevaron la verdad para la casa? Es lo que el Contralor todavía no, o sea, la Contraloría General de la República todavía no ha evacuado el informe ni ha dictaminado qué es lo que habría sucedido. Entonces, la pregunta concreta, subsecretario, en su opinión, y para desmistificar un poquitito esto y ir adelantándonos, ¿nos podría explicar cómo operó, un poco lo que decía el diputado, pues intermedio presidente, el diputado Torrealba, cómo operó el tema del segundo contrato a través del sistema del Servicio de Salud Norte, y qué cosas consideró ese contrato versus lo que consideró el primero? Eso me gustaría si nos pudiera aclarar para tener mejor información. Gracias, presidente. Ok, gracias, diputado. No sé si hay algún otro parlamentario que quisiera sumar nuevas preguntas, si no, yo voy a sumar algunas de las que también planteé que iba a incorporar. Una pregunta, subsecretario, respecto del inicio del contrato, porque usted en algún momento aseguró que la tramitación del contrato se había iniciado el 25 de marzo, pero que sin embargo se firmó el 20 de abril, pero que posteriormente señaló que las cifras utilizadas son del 6 y 7 de abril. Entonces, yo quiero saber cuál es la información real, certera, veraz en el fondo, usada para sustentar la contratación del galpón antes mencionado, según sus propias palabras. O sea, hay fechas distintas. Entonces, quiero saber desde dónde y desde cuándo realmente se inicia el pago. O sea, en la fecha en que inició el contrato, que usted plantea que es el 25 de marzo, pero finalmente se firma el 20 de abril. O sea, ¿a qué se debe esa inconsistencia de fecha? Que si la puede explicar. Por otro lado, contrariamente a lo sostenido por el ministro y por el director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, el Contralor Bermúdez en esta comisión señaló que no se han aclarado los reparos que se hicieron por un doble cobro de prestaciones. Y ahí yo quiero ser muy, muy clara en torno a lo que han intentado explicar el diputado Pérez, el diputado Torrealba, o al menos lo que ellos están entendiendo. Yo estoy entendiendo cosas distintas. Porque en relación a eso, lo que establecía la Contraloría es que en el contrato de arriendo habían prestaciones determinadas en función del uso del galpón que también estaban consideradas en el segundo contrato. Entonces existe una inconsistencia en el desarrollo de los contratos. Yo entiendo que por un lado hay un contrato que se establece con la subsecretaría y otro con el Servicio de Salud, pero el Servicio de Salud depende de la subsecretaría también. Entonces, la pregunta ahí es si hubo absoluta desconexión en la elaboración de los contratos cuando hubo que tomar la decisión de firmar estos contratos que hoy día no están siendo avalados por la Contraloría. O sea, porque lo que al menos a mí me queda como impresión es que aparentemente se estarían pagando en dos contratos distintos, tanto el de arriendo como el de prestaciones de servicio,
mismas prestaciones. Y eso fue lo que el Contralor hoy día dijo que no estaba claro y que hasta ahora no se había aclarado, porque yo entiendo perfectamente que hay un contrato de arriendo solamente y otro de implementación, pero el contrato de arriendo no era solo de arriendo, y ahí también hay un problema, y que tiene que ver con la inconsistencia que existe entre el contrato de arriendo y el contrato de implementación. Y por último, cómo se explican otras contradicciones en el contrato, como por ejemplo cuando se señala que el recinto debe entregarse en situación que sirva para el funcionamiento del recinto hospitalario, pero más adelante se dice que el servicio de salud debe realizar una serie de instalaciones y mantenciones de instalaciones para el recinto hospitalario. Ahí, por ejemplo, hay un punto fundamental de contradicción, y por eso quiero preguntarle, subsecretario, usted como responsable del funcionamiento de los servicios de salud, ¿no fiscalizó el contrato que el Servicio de Salud Metropolitano Norte estaba firmando, que era inconsistente en términos de lo que se establecía en torno al pago de prestaciones respecto de lo que el Servicio de Salud, o sea, respecto de lo que la subsecretaría estaba planteando? Que es finalmente a lo que ha llevado la Contraloría a generar todas las observaciones que por lo demás nosotros solicitamos que nos llegaran, todas las observaciones en relación tanto al espacio riesgo como en relación a el resto de las residencias sanitarias, donde incluso se establecieron algunos conflictos de interés respecto de a quienes se les había arrendado estos espacios. Y si pudiera referirse a eso ya también, subsecretario, sería bastante importante. Le ofrezco la palabra. Por su intermedio, diputada Cariola, voy a tratar de ejemplificarlo como para poder dar mayor certeza acerca de cómo nace esto. En una primera instancia, nosotros como Subsecretaría de Redes realizamos un contrato de arriendo con el Centro Hospitalario Huechuraba. Ese contrato de arriendo obviamente tiene que decir cuáles son los mínimos que tiene que tener un espacio para que en un futuro eso se pueda convertir en un centro hospitalario. ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros no sacábamos nada con establecer un contrato de metros cuadrados sin decir nada más, y que al final podrían haber sido un potrero que no tenía ningún arranque de agua potable, ningún arranque de electricidad, ningún arranque de gas, y en definitiva pagar solamente por metros cuadrados que no pudiesen en un breve plazo transformarse en un centro hospitalario. Y en base a eso se establecen una serie de situaciones que debe contener el galpón o el recinto para que con algunos arreglos pueda ser transformado en un centro hospitalario. Y ese es el primer contrato. El segundo contrato, y un tercero, un cuarto, un quinto, con otras empresas, son los que establece el Servicio de Salud Metropolitano Norte. Y ese Servicio de Salud establece una serie de adecuaciones de un recinto que es totalmente abierto para poder transformar una bodega, un galpón, en un centro hospitalario que cumpliera con las mismas requisitos que tiene cualquier sala de hospitalización de un hospital. Y en ese sentido se establecen ciertos mínimos, por ejemplo, que hubiese extintor. Eso es algo que obviamente no está en el primer contrato y que sí tiene que estar en el segundo contrato. Por ejemplo, se establece un número de enchufes. Eso no lo establece el primer contrato y sí lo establece el segundo contrato. Y así una serie de distintos detalles que están especificados en el contrato, que se enviaron de parte del Servicio de Salud Metropolitano Norte, que la Contraloría Metropolitana observó y que el Servicio de Salud Metropolitano Norte volvió a ingresar mayor información con el objetivo de que se revisara y obviamente se pudiese tomar de razón si es que lo estima conveniente la Contraloría Metropolitana. Y esos son los dos tipos de contratos. Primero, aclarar que por el segundo contrato no se ha pagado. Ya, por lo tanto, hoy día no hay un segundo cobro que exista. No se ha pagado. ¿Por qué? Porque la Contraloría de Razón no ha tomado de razón. Contraloría de la República no ha tomado razón. Y no va a hacer ningún pago hasta que no haya una toma de razón. Y eso ocurre en todos los contratos de cierto monto hacia arriba que tienen que pasar por una toma de razón de la Contraloría General de la República, o en este caso metropolitana. Pero hoy día no hay un segundo pago, ¿ya? Eso no ha ocurrido.
Y lo que se tiene que despejar es si el primer contrato incluye o no cosas del segundo contrato. Eso es lo que está en observación. Por ejemplo, si el enchufe que dice el segundo contrato está en el primer contrato, obviamente no se tiene que pagar. ¿Ya? Y eso es lo que está observando la Contraloría Metropolitana, que nosotros creemos que lo que dice el primer contrato es distinto a lo que dice el segundo contrato elaborado por el Servicio de Salud Metropolitano Norte. En cuanto a las fechas, el contrato se empezó a pagar desde el 1 de abril, que fue la fecha en que se inició el uso, ¿ya? Eso para que quede, y eso es lo que se ha pagado hasta la fecha, ¿no? No se pagó antes porque el uso se comenzó a realizar el 1 de abril. Y en cuanto a las cifras que se mencionaron de contagio y fallecidos, esas cifras corresponden, tal como usted lo dijo, diputada Cariola, a aproximadamente el día 7 de abril. Y ustedes pueden corroborarlo con la cifra internacional. O sea, consigue más o menos la misma cifra que tenemos a nivel nacional con la cifra internacional. Por lo tanto, no hay nada diferente que tenga que ver con otras comisiones investigadoras. Acá lo único que se hizo fue establecer dentro de los considerandos de un contrato la situación epidemiológica a nivel mundial y a nivel nacional. Y en relación a los tiempos de Contraloría, la Contraloría no especifica los tiempos. La Contraloría tiene que tomarse el tiempo que sea necesario, ya sea para este contrato o para lo que estime conveniente. Bueno, se mencionó a propósito de la residencia sanitaria. Ahí fuimos nosotros los que hicimos la denuncia. Nosotros, cuando nos enteramos de que existía un conflicto de interés, fuimos nosotros los que iniciamos el sumario, fuimos nosotros los que además entregamos los antecedentes a la Fiscalía, y que eso no se nos olvide. Fuimos nosotros los que terminamos los contratos de las personas involucradas. Entonces, atribuirse a una mala gestión cuando primero, no se pagó ni un peso. Antes de que se llegase a pagar algo, tomamos conocimiento acerca de estas acciones, por lo tanto no hay un perjuicio fiscal a los recursos que pagan todos los chilenos, y todas las medidas administrativas que se están aplicando a través del sumario y todas las medidas que haya en relación a que la Fiscalía lo establezca, también se van a aplicar. Y eso, nosotros fuimos los que hicimos la denuncia, nosotros fuimos los que iniciamos el sumario y hemos puesto toda la información, tanto a Contraloría como a la Fiscalía, para que se establezcan las responsabilidades que corresponden. Eso. Muchas gracias, subsecretario. Subsecretario, de no haber más preguntas, yo quisiera solicitarle que pudiera usted hacernos llegar todos los antecedentes que tienen que ver con los costos de funcionamiento. No están todos los costos, me refiero al detalle del funcionamiento, cuánto se pagó por el este convenio o trato directo que se hizo con la empresa de personal externo que funcionó, que entiendo que fue un contrato que se hizo también a través del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Queremos saber cuánto se le pagó a la empresa a la cual se le externalizaron los servicios, pero también el detalle del costo de cada uno de cuánto le paga la empresa a los trabajadores. Lo otro, el detalle del número de personas que estuvieron hospitalizadas. Usted habló de un total de 700, si mal no recuerdo. Me gustaría tener el detalle por mes, de cuántas fueron las personas versus costos. O sea, mensualmente el costo total de funcionamiento fue este versus el número de personas hospitalizadas. Y por último, me parece importante tener a la vista todos los antecedentes que usted pueda considerar que puedan aportar al desarrollo de esta investigación en relación al uso de recursos que se hayan hecho en torno a las residencias sanitarias a nivel nacional, incluidos los antecedentes del uso de estos conflictos de interés que se dieron con estas residencias sanitarias que usted comenta habrían hecho llegar a la Fiscalía. No sé si hay alguna otra solicitud, diputado Morán. Sí, muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al subsecretario y a los colegas. La verdad es que, claro, en el mismo sentido la pregunta que hizo usted respecto a cuántas fueron las personas que se atendieron en estos recintos, me gustaría saber
una evaluación un poco distinta al respecto. ¿Cuánto se logró descomprimir el Servicio de Salud Norte? Que creo que es fundamental para ver si esto realmente sirvió, impactó en la sociedad en un momento donde estábamos con cifras bastante negativas respecto al COVID. Entonces, ¿cuánto impactó, por ejemplo, respecto al tema cama cero en el Hospital San José? Que eso fue polémico en su minuto, fue importante. Entonces, para aporte de esta investigación es importante saber cuáles fueron esas cifras. Perfecto, yo me comprometo a enviar la cifra de pacientes mensual, los contratos adicionales que tenga el Servicio de Salud Metropolitano Norte, oficiaré al mismo director para que los haga llegar y poder seguir entregando toda la información que ustedes como comisión investigadora, en su rol fiscalizador, requieran. Ok, muchas gracias, subsecretario. No habiendo más preguntas, le agradecemos todos estos antecedentes. Probablemente con el avance de la investigación puedan volver a surgir algunas interrogantes que las vamos a hacer llegar de todas maneras por oficio, y en eso le agradeceríamos poder contar con todos los antecedentes que usted pueda poner a disposición con la mayor rapidez posible, ya que tenemos un plazo definido para poder llegar a las conclusiones de esta comisión investigadora. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Thank you.